vamos a comenzar con la charla del día de la fecha. Como parte del programa Más Cerca de OCECAC, hoy vamos a charlar acerca del uso de corticoides. Bueno, como ya les dije, mi nombre es Josefina Rosmino, formo parte del grupo de endocrinólogos de OCECAC y vamos a comenzar con la presentación. Sí, como para recordarles, si ustedes van teniendo preguntas, las pueden ir escribiendo en el chat, que una vez que finalicemos la charla vamos a ir respondiendo. Entonces... Perfecto. Bárbaro. Bueno, a modo introductorio vamos a recordar un poquitito los síntomas del coronavirus, que no está mal volver a recordarlos. En el caso de presentar fiebre y tos, fiebre y dolor de garganta, fiebre y dificultad para respirar, o pérdida del olfato y o del gusto, o dolor de cabeza, vómitos y diarrea, no se automediquen y se contactan con nosotros. Ahí tienen los números de teléfono de CABE Gran Buenos Aires y de todo el país. Bueno, entonces para comenzar con la charla, hoy vamos a ver un poquito acerca del uso de glucocorticoides y qué debemos saber. Bueno, como ustedes saben, muchas veces la palabra corticoide genera algún tipo de temor o rechazo en los pacientes, sobre todo por desconocimiento. Muchas veces, por el contrario, se usan en forma indiscriminada. Por lo tanto, va a estar bueno conocer algunos detalles de los glucocorticoides, conocer que presentan múltiples efectos beneficiosos, como así también muchos efectos adversos a la hora de su uso. Entonces, vamos a comenzar con la agenda del día. Vamos a charlar un poquito de qué es el cortisol, qué son los corticoides sintéticos y cómo ingresan al organismo, qué efectos colaterales puede generar su uso en forma prolongada, qué fármacos contienen corticoides. Vamos a preguntarnos, ¿lo puedo tomar sin indicación médica? Y además, ¿lo puedo suspender por mi propia cuenta? Entonces, para empezar un poquito a charlar, primero es fundamental saber qué es el cortisol, ¿sí? Es importante que todos ustedes sepan que el cortisol es una hormona que todos vamos a formar en nuestro organismo, ¿sí? El cortisol puede llegar a ser conocida como la hormona del estrés. ¿Por qué la hormona del estrés? Porque es una hormona que va a ser sintetizada o formada en caso de situaciones que para el cuerpo resulten estresantes o nocivas o agresivas, como por ejemplo un traumatismo, una cirugía, un episodio de un bajón de azúcar, un accidente, una intervención, cualquier episodio de dolor va a disparar al cortisol. ¿Y qué va a hacer el cortisol en estos momentos? El cortisol va a proteger al organismo como para superar este episodio estresante. ¿Cómo lo va a hacer? Va a subir la glucosa o el azúcar en sangre, va a generar una ruptura de los depósitos de proteínas, va a generar el aumento de la energía y va a generar un aumento de la presión arterial. Y así el cuerpo va a superar el elemento nocivo. Para conocerlo un poco más, el cortisol que todos fabricamos va a ser producido por unas glándulas llamadas glándulas suprarrenales, ¿sí? Las glándulas suprarrenales son dos glandulitas que van a estar por encima de los polos renales. Y además presenta un ritmo de secreción circadiano. ¿Qué quiere decir un ritmo circadiano? Quiere decir que va a presentar un aumento de su secreción, sobre todo durante la mañana. En el día va a ir disminuyendo para la noche ser los niveles más bajos, ¿sí? Entonces, los niveles de cortisol van a estar relacionados con el ritmo sueño-vigilia, ¿sí? Entonces, por todo lo que dijimos, el cortisol va a regular muchísimas funciones metabólicas en nuestro organismo, va a regular las defensas, va a regular la función cardíaca y otras acciones básicas. Entonces, para que les quede como concepto, el cortisol que todos tenemos en nuestro organismo es una hormona vital, ¿sí? Por lo tanto, es una hormona que es elemental para sobrevivir. Voy a explicarles un poquito que toda hormona en el organismo presenta
un eje en su secreción. Esto lo vamos a decir en palabras fáciles como para que lo entiendan y para que después entiendan un concepto que les voy a contar más adelante. El cortisol va a ser liberado por las glándulas adrenales. ¿Y quién va a estimular a estas glándulas adrenales? Dos glándulas denominadas hipotálamo e hipófisis, ¿sí? Cuando nosotros tenemos niveles de cortisol suficiente en sangre, ya sea cortisol endógeno que fabricamos nosotros o cortisol exógeno porque estamos tomando cortisol, va a haber una inhibición a nivel de lo que es el hipotálamo y la hipófisis y no van a mandar más señal de liberar cortisol por las glándulas suprarrenales. Esto lo vamos a repasar más adelante. Y ahora sí, a lo que nos compete, que ¿qué son los corticoides sintéticos? Los corticoides sintéticos son los corticoides que vamos a comprar en la farmacia, ¿sí? Que van a derivar de la hormona natural que les conté hace un ratito, que es el cortisol. La podemos llamar corticoides, glucocorticoides o corticosteroides, ¿sí? Y se van a utilizar para el tratamiento de diversas patologías. Como les dije, tienen un efecto beneficioso múltiple, ya que son antiinflamatorios, son drogas inmunosupresoras y antialérgicas. Ahora vamos a charlar un poquito para qué patologías se utilizan, pero es un abanico súper amplio. Acá les puse a modo de ejemplo las distintas presentaciones de los corticoides. Para que ustedes tengan una idea, existen muchísimos corticoides que van a ser clasificados según su potencia y según su vida media, ¿sí? Entonces, son múltiples y son distintas las dosis que van a existir, que van a ser utilizadas de acuerdo a cada patología. Y nos preguntamos, ¿cómo pueden ingresar los glucocorticoides al organismo? Por ahí la vía que tenemos más frecuente es la vía oral, por boca, pero también se pueden administrar en vía endovenosa, en forma intramuscular. Alguno de ustedes alguna vez puede haber ido a la guardia por un dolor lumbar o por un episodio de alergia y se les aplicó un decadrón o un corticoide intramuscular. Existen también en forma inhalatoria, como por ejemplo los PAF que se utilizan para el asma, el EPOC, en forma tópica, que es la forma tópica, son las cremas, o en forma de gotas oftalmológicas o inyecciones intraarticulares, ¿sí? Estas últimas formas que les comenté son más bien locales, mientras que la forma oral, endovenosa o intramuscular son más bien de absorción sistémica. Bueno, ustedes recuerden que a medida que surjan dudas las van planteando en el chat y si quieren que repasemos algo me lo dicen también. Y ahora sí, ¿para qué se utilizan los glucocorticoides? Se pueden utilizar para disminuir el dolor o la inflamación. Como les dije, son antiinflamatorios, son potentes inmunosupresores. Se utilizan para el tratamiento de enfermedades autoinmunes, como por ejemplo el lupus, la artritis reumatoidea, las enfermedades inflamatorias intestinales, la esclerodermia, las enfermedades autoinmunes, por ejemplo en los riñones, ¿sí? Así que su uso es enorme. Se utiliza también como inmunosupresor para evitar el rechazo de órganos trasplantados. Se utilizan para disminuir reacciones inflamatorias respiratorias en pacientes con broncoespasmos, laringitis, asma. Se utilizan también para aliviar reacciones en la piel, como urticarias, eczemas. Así que, como verán, su uso es muy variado, ¿sí? Entonces, ¿qué efectos colaterales va a generar el uso de glucocorticoides en forma prolongada? ¿Sí? Forma prolongada, ¿a qué llamamos? A más de 3 semanas de uso de glucocorticoides a dosis elevadas, ¿sí? Entonces está bueno que esto lo recuerden. Y acá les puse un cartel grande de alerta, como para que sepan que no hay glucocorticoides sin efectos colaterales. ¿Estamos? Sobre todo los efectos colaterales van a depender del tipo de corticoide utilizado. Recuerden que los corticoides se van a clasificar según su potencia y según su permanencia en el organismo, la dosis de glucocorticoides y el tiempo de uso. Entonces, vuelvo a recalcar, es importante recordar que el tiempo de uso y la dosis van a determinar los efectos adversos, ¿sí? En cambio, si usamos glucocorticoides a bajas dosis por periodos cortos, en general los efectos adversos van a ser
pocos o nulos, ¿sí? Y vamos a repasar un poquito de los efectos adversos. Existen efectos adversos con los glucocorticoides de administración sistémica, como les dije, por ejemplo, los intravenosos o los glucocorticoides que se dan por vía oral. Este es el cuadro más florido que uno puede llegar a tener, ¿sí? Con los glucocorticoides que se administran por vía sistémica a altas dosis. Vamos a tener aumento de vello, vamos a tener lo que se llama cara de luna llena, con rubicundez facial, vamos a tener aparición de estrías, ¿sí? Pero no las estrías que solemos conocer blanquitas y finitas. Vamos a tener estrías rojo-vinosas que van a ser mayores de 1 centímetro, que van a aparecer en abdomen, pueden aparecer en miembros superiores, ¿sí? Puede empeorar una hipertensión preexistente o puede colaborar al desarrollo de hipertensión, puede generar la aparición de diabetes o intolerancia a la glucosa, ¿sí? Puede generar molestias gastrointestinales. ¿Por qué? Porque los corticoides van a estimular la secreción ácida gástrica y van a generar un daño en la mucosa gástrica, ¿sí? Y además puede generar retención de líquidos con edemas. Entonces, más o menos ya les describí el cuadro florido en pacientes que presentan corticoides a altas dosis. También puede tener osteoporosis, que esto vamos a charlar ahora en un ratito. En los niños pueden verse alteraciones del crecimiento con baja talla. Y en los glucocorticoides de uso local, como por ejemplo las gotas oftalmológicas, podemos presentar cataratas o glaucoma por aumento de la presión intraocular. En caso de los glucocorticoides que administramos por piel, como las cremas con corticoides, podemos experimentar un adelgazamiento de la piel, piel enrojecida, ¿sí? Entonces los efectos adversos van a depender de la vía que uno administra el glucocorticoide y de la duración del tratamiento. Entonces, ¿qué vemos acá? Vemos un hueso, ¿sí? Entonces, cuidemos el hueso. ¿Por qué? Porque los corticoides en forma prolongada van a generar un desgaste óseo acelerado, ¿sí? Van a generar que el hueso pierda el calcio que tiene, van a generar que el calcio que incorporamos con la dieta no se absorba y además se puede llegar a perder por orina. Entonces este hueso frágil puede generar u osteopenia u osteoporosis, que tal vez alguno de ustedes lo haya escuchado en el consultorio. Los corticoides son la segunda causa de osteoporosis, luego de la osteoporosis de la menopausia, y es la primera causa luego de la osteoporosis secundarias. Causas secundarias llamamos, por ejemplo, el uso de corticoides. Entonces, el uso de corticoides en forma prolongada puede generar disminución de la formación ósea y aumento de la resorción, quiere decir que el hueso saque todo el calcio que tiene dentro de él. Puede existir disminución de la fuerza muscular con inestabilidad y riesgo de caídas. Pueden existir riesgos de fracturas en un tipo de hueso que se llama trabecular, que va a ser el más afectado, como puede ser en las vértebras, en las costillas o en la pelvis. Entonces, lo que más me interesa de todo esto es que tengan presente una evaluación por un endocrinólogo, ¿sí? Entonces, de todo esto, esto es lo que más nos interesa. ¿Qué va a hacer el endocrinólogo? ¿Qué vamos a hacer? Vamos a hacer cambios en el estilo de vida, le vamos a proponer al paciente, evitar el tabaquismo, intentar hacer ejercicio. Además, en general indicamos un consumo de calcio que sea entre 1000 a 1200 miligramos día, que va a equivaler más o menos a 3 porciones de lácteos al día. Exposición solar 15 a 20 minutos al día para aportar, ¿qué? Vitamina D, ¿sí? La vitamina D también varios de ustedes la habrán escuchado, que es elemental para que el calcio que incorporamos con los lácteos entre al organismo. Entonces, ahora vamos a ir a una pregunta elemental, que es, ¿lo puedo tomar sin prescripción médica? Bueno, esto sabemos que muchas veces los pacientes usan en forma indiscriminada determinada medicación que puede generar muchísimos efectos adversos. Entonces ya la respuesta ustedes más o menos la saben, y yo se las estoy dejando clara con esta diapositiva, ¿sí? No lo pueden tomar sin prescripción médica. Y además, después de tomar corticoides en dosis altas por tiempos prolongados, ¿lo puedo suspender por mi propia cuenta? Y la respuesta de nuevo es no.
¿sí? ¿Por qué no puedo suspender un corticoide por mi propia cuenta? Porque lo debe suspender el profesional que lo indicó, ¿sí? Y esto se suspende en forma escalonada. Quiere decir que la dosis se va bajando semanalmente, ¿sí? Hasta llegar a lo mínimo. La suspensión abrupta del glucocorticoide puede desencadenar un cuadro muy grave que se llama insuficiencia suprarrenal, ¿sí? Que ustedes ahora me deben estar diciendo de qué me estás hablando. ¿Estamos? Bueno, la insuficiencia suprarrenal es un cuadro que va a estar dado por la suspensión brusca del tratamiento. ¿Qué quiere decir? El organismo se encuentra acostumbrado a recibir dosis altas de corticoides. Entonces, como les expliqué en la primera diapositiva, estas dosis altas de corticoides van a enviar señales hacia arriba diciendo que no necesitan que las glándulas suprarrenales fabriquen cortisol porque el organismo ya lo tiene, ¿sí? Pero ¿qué pasa? Cuando se suspende inmediatamente, las glándulas suprarrenales no se despiertan de un día para el otro, ¿sí? Esto puede llevar 6 meses, 9 meses, hasta incluso un año. Entonces, ¿qué pasamos de un organismo con dosis de corticoides altas a nada, ¿sí? Entonces a esto lo llamamos insuficiencia suprarrenal. El organismo de repente se encuentra sin cortisol, ¿sí? La insuficiencia suprarrenal es un cuadro muy grave. Se puede manifestar con mareos, fatiga, debilidad, náuseas, vómitos y pérdida de peso. En algunos casos graves se puede manifestar con confusión y pérdida del conocimiento, y muchas veces puede comprometer la vida del paciente. Además, recordemos que una suspensión brusca del tratamiento también puede generar reactivación de la enfermedad de base. Entonces, siempre, siempre, siempre el corticoide lo va a suspender el profesional que lo indicó. ¿Estamos? Entonces, para prevenir la insuficiencia suprarrenal, una vez que se suspenden los corticoides, ustedes van a ser evaluados por un endocrinólogo, ¿sí? Es necesario suplementar al paciente con un corticoide que se llama hidrocortisona, ¿sí? Este corticoide es el más parecido al que solemos fabricar en condiciones naturales en el organismo, y en las dosis fisiológicas o las dosis que los solemos utilizar no les van a traer efectos adversos, únicamente los van a cubrir para prevenir la aparición de una insuficiencia suprarrenal, ¿sí? Entonces, nuevamente consultar con un endocrinólogo. Para ir concluyendo, vamos a recalcar algunos conceptos que ya charlamos. El uso de glucocorticoides para el tratamiento de diferentes enfermedades crónicas se encuentra muy difundido y ejerce un efecto beneficioso al controlar síntomas y signos y llevar el bienestar al paciente. Por lo tanto, una vez que un profesional les indica el corticoide, va a ejercer efecto beneficioso y no hay que salir corriendo pensando que vamos a tener efectos adversos. Pero sí, hay que estar muy atento ante los probables efectos secundarios que pueden presentarse, ya sea con un uso excesivo de glucocorticoides, o de lo contrario, por síntomas debido a suspensión abrupta, que ya dijimos que puede sobrevenir un cuadro de insuficiencia suprarrenal. Por lo tanto, esto ya lo saben, siempre debe estar indicado por un profesional médico, se deben utilizar las dosis más bajas efectivas durante el menor tiempo posible, ¿sí? Eso es lo más importante. Incrementar la actividad física y asegurar un consumo diario de calcio y vitamina D. Así que, bueno, les agradezco la atención y ahora vamos a responder algunas preguntitas. ¿La dexametasona da un rash cutáneo? Preguntan. ¿Se da siempre en el mismo horario? La dexametasona no suele dar un rash cutáneo, no sé si esa es la pregunta. Se suele utilizar en casos de alergia en dosis bajas, ¿sí? Y por periodos cortos, ¿sí? Por 3 a 5 días y no más. Lo ideal siempre el corticoide se indica tomar a la mañana, como les expliqué anteriormente, y una vez por día. Pero siempre en episodios de rash cutáneo o algún otro episodio, siempre está bueno consultar con un profesional médico. Bueno, la meprednisona, acá me preguntan, 4 miligramos, que es la deltisona, aunque se dé a dosis bajas, ¿predispone al COVID? ¿Baja las defensas?
La respuesta es no, ¿sí? La meprednisona en 4 miligramos es la dosis más baja efectiva que se utiliza, ¿sí? Y no va a generar un bajón de las defensas. Después preguntan... Bien, ¿hay relación entre la cantidad de corticoide y el tiempo ingerido y la inmunidad? Hace 6 meses que tomo. Bueno, esto ya lo charlamos bastante, está buena la pregunta como para volver a recalcar. Siempre a dosis más altas de corticoides y a tiempos más prolongados hay más riesgo de efectos adversos, ¿sí? Obviamente, ustedes tienen que evaluar cada caso en particular con el médico tratante que le indicó el glucocorticoide, ¿sí? Bien, perfecto. ¿Qué pasa con el calcio y la vitamina D? Esto ya lo charlamos, ¿sí? Siempre que uno consuma glucocorticoides a altas dosis, esto va a predisponer a un desgaste en el hueso, a pérdida de calcio, ya sea por orina como por baja absorción intestinal, ¿sí? Entonces, en todo paciente que consuma glucocorticoides en forma prolongada, se indica un aporte de calcio y se indica un aporte de vitamina D, por eso está bueno consultar con un endocrinólogo. ¿Qué es la insuficiencia suprarrenal? Me preguntan acá, me parece que no me escucharon. No, mentira. La insuficiencia suprarrenal es un cuadro que va a estar dado por una, por ejemplo, suspensión abrupta de glucocorticoides después de haber tomado glucocorticoides por periodos prolongados en altas dosis. ¿Qué pasa? El cuerpo va a estar acostumbrado a recibir altas dosis de corticoides. Uno lo suspende, entonces pasa de recibir altas dosis a no tener nada. Esto se llama insuficiencia suprarrenal. ¿Por qué? Porque las glándulas adrenales, cuando se suspende abruptamente, no están preparadas para sintetizar cortisol en forma express, ¿sí? Esto suele tardar hasta que el eje del hipotálamo a la hipófisis, a las adrenales, se recupera, ¿sí? Entonces, siempre que se suspende un glucocorticoide, en general se va a reemplazar por la hidrocortisona, que la hidrocortisona es el glucocorticoide más fisiológico que tenemos en dosis bajas, como para prevenir este fenómeno. Bien, acá después me preguntan, por la tiroiditis, ¿debo tomar hidrotisona? No hace falta tomar hidrotisona por una tiroiditis, hay que ver el caso en particular. Existen obviamente casos de tiroiditis que se denominan tiroiditis subaguda, que obviamente no sé si este es el caso de la paciente, en la cual la tiroides se inflama en forma abrupta, y esto requiere dosis de glucocorticoides muy bajas, ¿sí? No sé si ese es el caso, pero esa sería casi una de las pocas indicaciones de administrar glucocorticoides a una paciente con tiroiditis, porque esto suele generar mucho dolor agudo en el cuello, ¿sí? Bien. Después me preguntan algo que está bueno, que es, por el asma, ¿los aerosoles causan daño si lo uso siempre? La respuesta es no, ¿sí? Cuando usamos el PAF en la forma que lo indicó el neumonólogo, en las dosis indicadas y en la forma correcta, no vamos a tener efectos adversos, sobre todo sistémicos, ¿sí? Muchas veces tal vez se pueden tener efectos adversos locales, como puede ser una ronquera o algún tipo de micosis, por lo tanto siempre se indica después del PAF hacer algún buche, como para enjuagar algún resto que haya quedado en forma local. Después también una pregunta que suelen hacer mucho los pacientes, ¿el cortisol se asocia con el aumento o descenso de peso? Muchas veces los corticoides utilizados en altas dosis pueden generar aumento de peso. ¿Por qué? Por retención de líquidos, ¿sí? Los corticoides tienen este fenómeno que pueden retener sodio y generar un aumento de peso, ¿sí? Además, los corticoides lo que hacen es generar una ruptura en todo lo que son los ácidos grasos, entonces van a alterar la redistribución de la grasa. Los pacientes que consumen corticoides pueden tener obesidad central, ¿sí? Además son pacientes que van a tener los bracitos más adelgazados, al igual que las piernas. ¿Por qué? Porque genera ruptura proteica. ¿Estamos?
no me queda claro si los corticoides bajan las defensas. Los glucocorticoides a altas dosis en tiempo prolongado sí pueden inmunosuprimir al paciente, quiere decir que pueden bajar las defensas, pero esto se da únicamente en determinados casos, ¿sí? Bien, la medicación inmunosupresora reemplazan a los corticoides, no, porque la medicación inmunosupresora tiene un mecanismo de acción distinto al glucocorticoide y muchas veces se usan en forma conjunta. Bien, acá me preguntan, por el lupus tomo corticoides y muchos otros fármacos. Si los dejo, ¿se va la cara de luna llena? Bueno, la realidad es que va a depender del tiempo de uso de glucocorticoides. En general, estos síntomas físicos suelen remitir, ¿sí? Es decir, que suelen mejorar. Bien. Bien, después, acá me preguntan, en la osteoporosis. Si yo tengo osteoporosis, ¿qué pasa si tengo que usar corticoides? Me imagino que me están queriendo preguntar acá. No pasa absolutamente nada. O sea, si alguno de ustedes tiene osteoporosis y necesita usar glucocorticoides por alguna afección, obviamente va a primar ese tratamiento, ¿sí? Luego van a ser evaluados por un endocrinólogo, quien se va a encargar de replesionar los depósitos de calcio, replesionar los depósitos de vitamina D y hacer lo posible para que ese hueso no se vea afectado. Pero siempre va a primar la indicación del tratamiento de la enfermedad de base. O sea, si necesitan un corticoide, obviamente lo van a recibir, ¿sí? Bien. Si tengo que tomar corticoides por alergia y es cada 15 días, ¿tengo efectos adversos? En general, si se utilizan en dosis bajas y no por más de 3 semanas consecutivas, no vamos a manifestar efectos adversos. Pero obviamente, dependiendo del tipo de corticoide que consuman, recuerden que no todos los corticoides tienen la misma potencia, ¿sí? Entonces eso también va a marcar un poco la aparición de efectos adversos. Después preguntan si en la miastenia también se usan corticoides. Se suelen, me imagino que me están hablando de la miastenia gravis, se suelen utilizar glucocorticoides para el control de la enfermedad. ¿Y qué pasa sobre el músculo? Esto más o menos lo habré. Suele mejorar los síntomas de la miastenia, pero sobre el músculo en general suele generar un poquitito de atrofia muscular el uso crónico y da este aspecto que ya les dije, que se denomina como un aspecto cushingoide, que son pacientes que van a tener como una carita de luna llena, van a tener una jiba dorsal, obesidad central y miembros adelgazados, entre otros síntomas, ¿sí? Perfecto. Bien, creo que queda alguna pregunta más. Perfecto. Bueno, hasta acá llegamos. Recuerden que obviamente cualquier duda nos pueden contactar en un consultorio. Mi nombre es Josefina Rosmino, así que espero encontrarnos pronto nuevamente. Gracias.